Bienvenidos a Blue Team sin morir en el intento, el podcast donde exploramos el mundo de la seguridad de la información y ciberseguridad con un enfoque fresco. Aquí encontrarás consejos de alto nivel, entrevistas exclusivas y las investigaciones más recientes con un poco de humor, todo diseñado para que estés siempre un paso adelante de las amenazas digitales y mejores tus conocimientos profesionales. Prepárate para sumergirte en un viaje lleno de conocimiento, estrategia y expertise en la materia. El dominio antes que te hagan la maldad. En las calles digitales hay que andar bien alerta. El que no está preparado, su información se afecta. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis amigos y amigas de Blue Team sin morir en el intento. El día de hoy ya vamos para el capítulo número 26 y vamos a hablar exactamente de auditoría, monitoreo continuo y cumplimiento del control a la evidencia. Hay temas que no son muy agradables para algunos, ¿no? Incluyéndome, pero son necesarios y son importantes, justamente de la auditoría. ¿Qué es lo que pudiéramos hacer? Y ahí te va. Pero para antes de continuar, como en cada capítulo, estamos a 9 de noviembre del 2025, son las 7:19 de la mañana y estamos a 20 grados centígrados. Pues está algo agradable por acá. Bien, continuando ahora sí, la introducción. Vamos a hacer una explicación cómo la auditoría, cómo el monitoreo y cumplimiento han evolucionado desde revisiones estáticas anuales a procesos dinámicos y observables en tiempo real. Ya se está poniendo más difícil la cosa, ¿no? Y el contexto actual, hay aumentos de requisitos de regulación, también de auditorías cruzadas y presión de juntas directivas por evidencia verificable, ¿no? No sé si les ha tocado que de repente llega una auditoría, tienen que participar, su área, o sea, el área de seguridad tiene que participar, y luego llega otra auditoría que es otro tema, pero también participa seguridad y pues ahí ya tienes dos auditorías empalmadas, ¿no? Se vuelve complicado el asunto. Y respecto al aumento de requisitos regulatorios, está interesante. Fíjense que hace más o menos por ahí del 20 y tantos de octubre del 2025, o sea, un poquito menos, la mitad de, bueno, hace como 15 días, menos de un mes. México, exclusivamente el Senado de la República, sacó unos acuerdos para crear la Comisión Ordinaria de Ciberseguridad. Fíjense, nada más les voy a leer súper rápido los acuerdos. El primer acuerdo dice: se crea la Comisión de Ciberseguridad con el objetivo que se desprende de su denominación como órgano especializado para el análisis, dictamen y seguimiento de asuntos relacionados con la ciberseguridad nacional, la protección cibernética y la prevención de ciberdelitos. El segundo, la Comisión de Ciberseguridad estará conformada por las senadoras y los senadores designados por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, asegurando la representación plural y equitativa de los diferentes grupos parlamentarios. Y tercero, una vez instalada la Comisión de Ciberseguridad, las directrices y lineamientos específicos para el funcionamiento de esta serán presentados a la Junta de Coordinación Política para su aprobación. Si bien no tiene mucha relación con los requisitos regulatorios, por lo menos hasta ahorita, sí es un hecho que hay países que ya están adoptando o están viendo la necesidad de poder reforzar la seguridad, la ciberseguridad, como lo quieras ver, en su infraestructura. Aunque suene muy loco, hay países que no tienen todavía muy adoptado o no tienen adoptado esta parte, no tienen una gestión de crisis en temas de que están atacando alguna infraestructura crítica y demás. No tienen. México era uno de ellos, o todavía pudiéramos decir que le falta bastante. Yo lo digo, no, yo soy mexicano. Yo tengo más derecho de decirlo. Y otros países de América Latina todavía estamos en la misma situación, y también hay otros países de América Latina que ya lo adoptaron. Por ahí el que está haciendo un poco más de punta de lanza es Chile. Sí, Chile, mis respetos en cuanto a esta parte, porque sí están metiendo más
controles y están evolucionando más, ¿no? Y también regresando ahora sí al tema del aumento de los requisitos. Ya hay algunos países que están adoptando dinámicas similares al GDPR, pero entonces hay algunos países que están adoptando justamente el GDPR y eso hace que pues se tengan que, en caso de que tú tengas manejo de información confidencial del usuario final, ¿verdad? Obviamente, si no, pues no te aplica, pero si sí te aplica que en tu país estás manejando información, pues tu país ya tiene su propia protección de datos, pero si van adoptando más procesos o más regulaciones de otros países que les está haciendo muy bien, como Europa, el tema del GDPR, entonces tu organización aumenta los requisitos regulatorios, se vuelven más requisitos, más complicado, incluyendo también si es un tema financiero, pues Banco de México en México justamente también cada año va metiendo más controles y más regulación y más evidencia y más documentación. Entonces cada año se vuelve complicado. De hecho, en México, en el Banco de México, justamente los transitorios ya entran en rigor, si mal no recuerdo, este mes. Y ya, todas las empresas tienen que cumplirla porque muchas de las empresas, si no es que todas, en enero va la regulación para validar que ya aplicaste los controles que se estipularon para a mediados de noviembre, ¿no? Más o menos esa fecha, sinceramente, tampoco estaba preparado para decirlo, pero más o menos recuerdo que es a mediados de noviembre, principios de diciembre, como fecha límite para que te regules, para que puedas aplicar esos controles y la evidencia y demás, ¿no? Y les dan casi un año, ¿no? Para que los puedan hacer, tampoco es de un día para otro, pero casi un año para que implementes, documentes y al final pues ya te los revisan. Pero el punto es ese, que va haciendo el aumento y qué importante es este capítulo para que puedas prepararte y para que puedas tomar ventaja de estas situaciones que para nada es ventajoso. Lo que busca la auditoría es que tú puedas estar haciendo las cosas bien y si no las haces bien, pues viene el hallazgo para que puedas corregir. Obviamente en pro de la seguridad, ¿no? En pro de que la organización cumpla, que no tenga multas y que también pueda mantener la reputación. Entonces es un ganar-ganar, pero pues sí se vuelve complicado, tedioso a mi punto de vista. Y bueno, para el punto número 1 vamos a hablar del control no es efectivo, sino deja evidencia. Es importante esa parte. El punto 2 vamos a hablar de la evidencia confiable nace del monitoreo continuo. Así es. En el punto 3 vamos a hablar de automatizar evidencia, reduce esfuerzo y mejora auditorías. En el punto 4, la gobernanza debe comunicar resultados con claridad. Y en el punto 5, un checklist bien diseñado asegura consistencia y madurez. Perfecto, vamos a hablar entonces del punto número 1, que es el fundamentos y ciclo de aseguramiento continuo, ¿no? Hablando del si el control no es efectivo, pues si no se deja. Un control no es efectivo si no se deja evidencia. Perdóneme, estoy un poquito dormido todavía. Pero vamos, no tengo otro espacio para hacerlo, entonces hay que aprovechar el tiempo en que me desvele. Bueno, no es queja. Pero bueno, continuamos. Entonces, en el punto 1, hablando justamente concepto base, NIST e ISO 27001, es uno de los que pudiéramos tomar como referencia. En el anexo A, en el 5.35, habla de revisión independiente de la seguridad de la información. En la NIST CP800-137 habla de Continuous Monitoring Framework, que es la identificación, la recopilación, el análisis, respuesta y mejora. ¿Cuál es la diferencia entre auditoría, evaluación formal e independiente y monitoreo, vigilancia operativa continua? Esto está interesante porque nosotros a veces podemos confundir lo que es auditoría y lo que es monitoreo. Una auditoría es una regla en la cual mide tu proceso o mide tu control y valida qué tanto la cumples. Es como un termómetro. Sí, podríamos decir que es como un termómetro, ¿no? El termómetro tú tienes que tener 32 grados centígrados, ¿no? Y tu empresa tiene 17 grados, le falta todavía subir, ¿no? La temperatura, por decirlo así.
a llegar a 32 grados centígrados. Es lo mismo, entonces los controles que tú tienes en la organización tienen que ser suficientemente efectivos para que puedas llegar a 32 grados centígrados, ¿no? Entonces eso es la auditoría, la medición. El monitoreo tal cual es estar revisando que esos controles se lleven a cabo, hablando justamente de auditoría, porque si hablamos de monitoreo podemos hablar del SOC, podemos hablar del NOC, etcétera, pero hablando de auditorías, el monitoreo es validar que esos controles se sigan manteniendo. Por ejemplo, ya llegaste a 32 grados centígrados, excelente, pero si no hay un constante monitoreo para validar que mantienes esa temperatura, pues puede ser que no te estás dando cuenta y la temperatura vuelve a bajar y llegas a 10 grados centígrados sin que te dieras cuenta. Ya cuando vuelva otra auditoría te das cuenta que bajaste bastante tus procesos y no los mantuviste. Entonces sí, es parte importante, pero no es lo mismo el monitoreo. Monitoreo es para estar revisando constantemente que sigues cumpliendo los controles, ¿no? O si no los cumples, estar monitoreando que vaya subiendo la temperatura hasta que llegues a los 32 grados centígrados, ¿no? Es eso. Pero entonces, ¿cómo los debemos integrar en un ciclo PDCA, ¿no? Plan, Do, Check, Act, adaptado a aseguramiento? El plan, pues tenemos que definir controles simétricas observables. El Do, implementar y capturar evidencia automatizada. Importante lo automatizada. Check, validar cumplimiento, detectar desviaciones. Act, ajustar controles o políticas. Y bueno, lo que se busca en esto es pasar de un enfoque reactivo, post auditoría, a uno proactivo, auditoría viva. Esto te va a ayudar justamente para sentar las bases para que tú puedas cumplir con la parte regulatoria. Bueno, es que sí, también importante mencionar, yo estoy tomando como base lo más utilizado para las industrias. Muchas industrias, muchas leyes y regulaciones se basan justamente o en GDPR o se basan en la ISO 27001. Entonces, y algunas otras también NIST CP 800-137. Entonces yo estoy tomando como base esa, no son las únicas, ya también hablé de esto, de las regulaciones, buscan los episodios anteriores, pero estoy tomando eso como base, ¿no? Para no entrar en detalles de que, oye, es que no me dijiste esto, también venía en una regulación. Sí, es dependiendo de la regulación y pues no voy a poder abarcar todo, pero esos los puedes tomar como referencia y el PDCA es de la ISO 27001 y te dice el cómo poder implementarlo, ¿no? Tal cual. Entonces, para que tú puedas, déjame ver otra vez el título del punto 1, para que tú puedas tener un control efectivo y dejando evidencia, justamente necesitas adaptar o adoptar uno de estos marcos. Estos marcos en sí implícitamente ya te dicen, te dan estas recomendaciones para la evidencia y punto importante. Aquí tenemos un problema muchas veces porque a veces una regulación sí es muy directa, pero también pudieras decirlo, a lo mejor no sé si se vaya a escuchar bien decirlo, pero en algunas ocasiones puede ser un poco ambigua o se preste a la interpretación de diferentes puntos. Inclusive, imagínate, hablando de una regulación en específico, me ha tocado escuchar que la propia área de seguridad en un punto específico de la regulación lo interpreta de manera diferente. Y es normal, no estoy diciendo que está mal, es normal. Pero imagínate si entre la propia área se interpreta distinto en la misma regulación. Ahora imagínate con otros tipos de fundamentos como la ISO 27001 o la NIST o una auditoría. Es lo mismo. Si la auditoría te dice revisar estos controles, parte de la evidencia, lo que tú vas a evidenciar, tiene que hablar la evidencia por sí sola de lo que te pide la regulación. Sí, es que es un poco complicado, sinceramente, la evidencia en algunos puntos, porque tú interpretas una cosa, otra persona interpreta otra cosa,
Y si tienes la posibilidad de buscar directamente a la regulación para que te explique a qué se refiere con ese punto, adóptalo, agárralo, porque puedes tú interpretar o tu área pueden tomar una decisión de interpretarlo de cierta forma, lo evidencias, lo documentas y luego a la hora de presentarlo a alguna auditoría, a algún regulador, pues resulta que no era eso, ¿no? Y te sale el hallazgo y todo lo que trabajaste se tira a la basura. Pero qué importante es justamente dejar evidencia, pero tienes que dejar evidencia conforme a lo que pide el requisito y tienes que estar 100% seguro de lo que pide la regulación, lo que pide el punto del requisito, porque si no vas a dejar documentación que no te va a servir o que no va a cumplir el control. A lo mejor el control sí lo tienes, sí lo cumples, pero en tu evidencia no mostraste que sí lo cumples. En tu evidencia lo tienes parcial porque tú interpretaste mal el punto y estás documentando mal. El control lo tienes bien, pero la evidencia la tienes mal. Entonces tienen que cuadrar, tienen que ser la evidencia del control. Si el control lo tienes bien, la evidencia también la tienes que documentar conforme a lo que te pide el punto, para que también se quede la evidencia que lo hiciste bien. Y esto habla de la voz de la experiencia, porque me ha tocado muchos casos de terror en esta parte de auditorías. Bien, para el siguiente punto, en el punto número 2, hablaremos de diseño de controles observables. Y bueno, un control solo es efectivo si genera evidencia observable, verificable y con trazabilidad. Si no puedes medirlo, no puedes gestionarlo. Lo que mencionamos. En las normativas aplicables, en la ISO 27002 se exige controles con artefactos tangibles, registros, alertas, informes y dashboards que prueben la ejecución y la eficacia del control. Ejemplos concretos. En el anexo A, el 9.2, la gestión de accesos, evidencia logs de creación, modificación y eliminación de cuentas en SIEM, actas de revisiones mensuales de accesos, tickets de aprobación pues en el sistema de tickets, y el anexo A 12.4 habla de registro de eventos y la evidencia es alertas configuradas en SIEM, logs con retención mínima definida, ejemplo 90 días, checksum o firma para integridad de logs, ¿no? Eso es un ejemplo de lo que te digo en respecto a la evidencia. Lo que nosotros tenemos que evidenciar tiene que ser justo lo que pide el punto, pero en algunos se repiten en cuanto al método, o es importante mencionar y aclarar, muchos de los puntos en cuanto a la evidencia se repiten, pero en cuanto al método, no a la evidencia en sí. ¿A qué te refieres, José? Bueno, hay algunas evidencias que se deben de tomar capturas de pantalla para que tú muestres tu control, ya sea que muéstrame una regla en la cual apliques una política en un EDR para evitar malware, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando al aire. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que mostrar en la consola de tu EDR, en ese punto exclusivamente, de dónde está tu regla para evitar este punto del malware, y eso es lo que vas a evidenciar. Pero no puedes evidenciar solamente un cuadrito especificando esa parte, porque se puede prestar a que lo hayas descargado de internet o en algún curso nada más le diste screenshot a esta parte. Ya no, tienes que evidenciar que está en tu equipo o que está en tu EDR. Entonces, ¿cómo lo tienes que evidenciar? Tienes que evidenciar toda tu pantalla de la computadora donde lo estás haciendo, y tienes que mostrar fecha y hora, porque también podrías decir, oye, es que tu corte de auditoría era el 9 de noviembre y la evidencia me la vas a mostrar el 11 de noviembre. Oye, pero resulta que la evidencia la están haciendo el 10 de noviembre, o sea, el domingo un domingo a las 10 de la noche, ¿no? Y la auditoría es el lunes y el corte era el viernes. Pero pues ellos están aprovechando y el fin de semana están documentando para cumplir el requisito, ¿no? O el punto. Y para evitar justamente ese tipo de situaciones, lo que te piden en evidencia es que muestres la fecha, la hora, el hostname de tu equipo, y ahora sí,
la pantalla del EDR. Entonces tienes que mostrar literalmente toda la pantalla junto con estas fechas, esta hora y pues hay una forma de mostrar el hostname que lo más común es por CMD, ¿no? Abres el CMD en una pantalla negra chiquitita del lado izquierdo abajo y pones hostname y te da el hostname y lo dejas así y tomas la captura completa de todo eso, ¿no? Normalmente sí, pero es a lo que voy. En cuanto a la evidencia, sí tienes que... Y bueno, aterrizando al punto, porque no aterricé, discúlpenme. Aterrizando al punto, entonces ese tipo de capturas o ese tipo de evidencia se repite para otras evidencias. Ahora ya no estamos hablando, por ejemplo, de EDR, ahora estamos hablando de, no sé, a ver, de File Integrity Monitoring. Por ejemplo, pues en File Integrity Monitoring también te está pidiendo que evidencies que tienes una regla para estar monitoreando y también para poder bloquear cualquier intento de modificación de un archivo crítico, por ejemplo, ¿no? Entonces ya vuelves a hacer lo mismo, pones el CMD, hostname, lo pones a un lado, abres fecha, hora y tomas la captura justamente de eso. A eso voy, a que el método se repite para varios puntos o varios requisitos, pero la evidencia no es la misma. A eso iba, eso era lo que me refería. Hay algunos puntos, como les digo, se repiten, pero obviamente la evidencia o el screen o lo que vayas a mostrar cambia. Obviamente tiene que cambiar, no vas a repetir contra el control C en todos los requisitos o todos los puntos y que evidencias lo mismo, la misma regla y estén pidiéndote que el control sea de otra cosa, ¿no? Entonces, pues más, palabras menos, eso es. Ahora, para el diseño orientado a observabilidad en los pasos prácticos, tienes que identificar el control, traducirlo a un resultado observable. Por ejemplo, ningún usuario sin MFA. Y evidenciarlo. Vincular fuentes de datos, que el sistema genera la evidencia primaria, por ejemplo, el IAM, el CIEM, el EDR, etc. Normalizar y transformar, estandarizar formatos, timestamps, user IDs, para correlación y auditoría. Establecer frecuencia de observación, real time, diaria, mensual, etc. Asignar responsables y SLA para validar y cerrar excepciones, quién investiga y en cuánto tiempo. Definir umbral, métricas claras y valores de aceptación, por ejemplo, mayor al 99% de eventos registrados, revisión de accesos completada 100% mensualmente. Automatizar recolección y almacenamiento en repositorio protegido con control de acceso y retención definida. En el punto siguiente, continuando, probar la evidencia periódicamente para asegurar integridad y disponibilidad. Como les digo, el no repudio. Tienes que mostrar que es una fecha que se tomó dentro del tiempo que te pidieron y que no se preste al no repudio, el que lo hiciste tú, no lo hiciste tú. Un ejemplo puede ser con este hostname del equipo, ¿no? Tal cual. Y ejemplos de métricas accionables. Porcentaje de controles con evidencia automatizada versus manual. Porcentaje de cuentas privilegiadas revisadas en el mes. Objetivo al 100%. Sería mi sueño utópico, ¿no? Y de muchos de seguridad, ¿no? También. Tiempo medio desde alerta hasta validación. SLA igual o menor a 24 horas. Porcentaje de logs con integridad comprobada, ¿no? Checksums válidos, por ejemplo. Y bueno, ¿cuáles son las buenas prácticas operativas y técnicas? Mapear cada control a una fuente primaria y una secundaria de evidencia. Proteger la evidencia, ya sea integridad, cifrado, acceso restringido para que sea admisible en auditoría. Evitar evidencia fingida, no bastan capturas, requiere trazabilidad completa. ¿Quién, cuándo, cómo? Ahí te va. Y diseñar alertas con contexto para reducir ruido y facilitar la validación humana. Y pues documentar el pipeline de evidencia, la ingesta, normalización, retención, acceso en el GRC, ¿no? Por ejemplo. Y ¿cuáles son los beneficios? Cuando la observabilidad es parte del diseño, la evidencia deja de ser trabajo adicional y se genera como subproducto operativo.
auditorías más rápidas, mejor esfuerzo manual y decisiones basadas en datos. O sea, si tú logras mantener el monitoreo efectivo de estos controles, va a ser muy fácil la evidencia. Y sí, quizá no estamos hablando de una automatización como tal, porque depende si el monitoreo lo haces manual o no. Al menos ya trabajas la disciplina de mantener ese monitoreo continuo, y obviamente el monitoreo debe de dejar evidencia, y ese monitoreo continuo y esa evidencia la puedes usar como evidencia para la auditoría. Entonces te lo dejo al costo para que lo puedas implementar o proponer en tu organización. Y ahí te va la pregunta para la audiencia, para ti. ¿Cuál control crítico en tu organización no tiene evidencia automatizada hoy? ¿Y qué sistema sería la fuente ideal para obtenerla? ¿SIEM, UNIAM, EDR, System Etiquettes, Backup o cuál? Muy bien, en el punto número 3, automatización de evidencia y monitoreo continuo. El marco operativo va a ser la NIST SP800-137, que es diseñar un pipeline continuo, identificar fuentes, recoger eventos, normalizar datos, correlacionar o analizar, actuar y registrar, mejorar. La automatización debe cubrir todo el flujo para que la evidencia sea íntegra y accesible. Ahora, el SIEM, o el rol y resultados concretos, centraliza ingestión de logs, o gestión de logs, bueno, suena un poco raro, centraliza gestión de logs, sistemas Red Cloud, IAM, apps, por ejemplo. ¿Cuál es la función práctica? Normalizar timestamps, IDs y contextos para correlación, usar estándares, por ejemplo, el CEF, el JSON, puede ser algún otro, ¿no? Evidencia automatizada que aporta detecciones, alerta correlacionadas, informes de actividad por usuario, servicio. Y requisitos operativos, retención definida, protección de integridad y mecanismo de auditoría sobre el repositorio. De esta parte de la evidencia automatizada, muchas de las organizaciones lo que hacen es utilizan, por ejemplo, el SIEM. No inventemos el hilo negro, o sea, todo lo que sea más fácil, mejor. Y no por fácil, no estoy diciendo que la evidencia sea muy ambigua o no cumplamos, sino que la evidencia sea lo que piden, pero que para nosotros no sea tortuoso, no sea una tortura el tener que documentar, porque muchos de nosotros hemos dicho eso, ¿no? Un gorro es una tortura estar documentando muchos controles para cumplir la auditoría, porque pues, puede ser que una auditoría se empalme con otra y los puntos de una auditoría puedan ser los mismos para otra auditoría y la evidencia sea la misma, ¿no? Porque está actualizada. Pero cuando llega otra auditoría, pues tienes que actualizar la evidencia porque ya la evidencia eran de capturas del 2024 y pues ya estamos en el 2025, no podemos dar esa evidencia, tenemos que volver a evidenciar con fecha actualizada de que seguimos manteniendo controles. Entonces todo eso puede generarse de una forma tediosa y para no inventar el hilo negro, muchas de las organizaciones, ahora sí aterrizando otra vez en el SIEM, lo que hacen es generar un dashboard para cumplir el requisito. Y se acabó. Obviamente no en todos los requisitos o no en todos los puntos aplica, pero en los que aplique, hazlo de esa forma. Busca alguna consola que de forma automática te vaya mostrando lo que te pide. Para que tú nada más vayas a esa pantalla, abres, te digo, fecha y todo, tomes captura, lo pongas en el documento y cuando te pide otro requisito que sea de lo mismo que hayas generado en ese mismo dashboard, utilices esa misma pantalla y ya no estás requisito por requisito entrando a un equipo, evidenciando y luego saliéndote y luego entrando a otro equipo, evidenciando y luego saliéndote. Nada más esa evidencia, como ya en el dashboard lo cumple con el punto, copia y pega la evidencia y ya avanzaste bastante. Eso es un consejo, no es una mala práctica, no vayas a pensar. Y si tú eres auditor
y estás escuchando esto, no es una mala práctica, porque al final de cuentas estás utilizando una misma pantalla para cumplir varios requisitos. A mí me habla de proactividad y me habla de eficiencia. Y un auditor no debería verlo como malo, ¿verdad? Pero sí, es tener varios puntos que se cumplen con una sola pantalla. Está interesante, y si hay organizaciones que llegan a ese nivel, entonces lo ideal justamente es una evidencia automatizada para que el propio dashboard del CIEM se vaya actualizando y tú nada más tomes captura de pantalla y se acabó, no tengas que ir a actualizar algo o actualizar un Excel para después convertirlo en algo. No, puedes hacerlo directamente en el CIEM, por ejemplo, si aplica, obviamente, y hacerlo así. Y ya lo único que te vas a tener que preocupar solamente es que sigas recibiendo esa ingesta, o más bien sigas recibiendo esos logs que alimentan esos dashboards, ¿no? Porque si no, el dashboard va a estar en cero y ya así agárrate porque tenemos problemas, ¿no? Bueno, en el EDR puede aportar evidencia para endpoint, procesos, comandos ejecutados, contenciones, snapshots, acciones forenses. Evidencia operativa, ejecución de playbooks, artefactos de la máquina y timeline del incidente. Puedes también documentar KPIs clave, MTTD, MTTR, tiempo de medio desde inicio del evento hasta detección, o tiempo desde detección y contención, ¿no? Que es el MTTD, el MTTR. Bueno, buenas prácticas: instrumentar captura automatizada por defectos forenses al primer indicador de compromiso, con observación controlada, por ejemplo. También pues puede ser la trazabilidad administrativa. Herramientas como ServiceNow, Jira o módulos GRC registran aprobaciones, excepciones, remediaciones y evidencias administrativas. El valor: proporcionan el quién hizo qué y cuándo para auditoría y cadena de custodia. Recomendación: integrar tickets con alertas, CIEM o EDR, para enlazar evento técnico a acción administrativa. Y sí, un punto importante, aquí en esta parte, una muy buena recomendación. Si tú tienes un sistema de tickets, primero que nada, si no tienes, pues olvida lo que estoy diciendo, lo que voy a decir, porque no aplica, pero pues sí sería un buen punto para que lo tomaras en cuenta, ¿no? Si tú tienes un sistema de tickets y ese sistema de tickets se puede vincular, ya sea algún CIEM, algún EDR, ahí ya vas a hacer maravillas. ¿Por qué? Porque si llega una alerta en el EDR, por ejemplo, que todos los equipos, vamos a suponer, tengan una regla que es no conectar una USB, por ejemplo. Vamos a poner el ejemplo. Y lo tienes también para que te alerte, ¿no? Ya está configurado. Si tú tienes integración con el sistema de tickets, entonces cuando te llegue la alerta, te va a generar el ticket. Y el ticket le va a llegar al analista de seguridad, de ciberseguridad, de SOC, etc. Le va a llegar y pues ya lo va a atender, pero lo va a atender a través del sistema de tickets, va a correlacionar, va a realizar una contención, lo que sea, y después cierra el ticket y pues ya se termina el ciclo. Y lo que tú vas a evidenciar es el ciclo del sistema de tickets en la parte de la trazabilidad administrativa. Porque pues sí, muchas veces dicen, oye, ¿dónde está la bitácora donde tú atendiste esto y demás? Ah, mira, ya tenemos un sistema de tickets, aquí dice cuándo llegó, cuándo lo atendí, cuándo se cerró. Ah, excelente, muéstramela, ahí está. Ah, excelente, gracias, ¿no? Y sigues con otro punto. Entonces, si tú puedes hacerlo excelente, ahora, si le queremos meter un poquito más de sueño utópico, si tú en tu EDR tienes automatizadas ciertas reglas, pegándole a un SOAR, por ejemplo, si tienes automatizadas ciertas reglas para que cuando llegue una regla en específico, acciones algo en específico, ya estamos hablando de un sueño utópico en la que llega la alerta, se genera ticket, se atiende solo y se cierra ticket solo. Ya tú nada más ves cómo las herramientas trabajan para ti, ¿no? Pero sí, es eso es también ya sería un sueño utópico que muchas organizaciones quisieran tener. Y si tu organización la tiene, pues eres el envidiado del grupo, ¿no? Eres el que tiene pues todo lo más nuevo, ¿no? Por decirlo así, entre los amigos. Y bueno, y justamente hablando del SOAR o de la orquestación,
Podemos usar playbooks automatizados para acciones repetibles, pues bloqueo de IP, recolección de artefactos, creación de tickets, etc. Cada paso del playbook debe generar registro legible y firma de auditoría. Y el beneficio operativo reduce tiempo manual, garantiza consistencia y preserva evidencia en el mismo flujo operativo. ¿Cuál es la normalización y calidad de la evidencia? Estándares, timestamps, UTC, UID, puede ser hashes, esquemas de eventos normalizados. Y pues la verificación de la integridad, lo que mencionamos, checksums, firmas, o inclusive worm para almacenamiento crítico pudiera ser. Y sampling, pues validar que los pipelines no pierden eventos y que la evidencia es reconstruible. La retención, protección y acceso, pues la política debe ser clara. ¿Cuánto tiempo se retiene cada tipo de evidencia? La protección, el cifrado en reposo o tránsito, control de accesos basados en roles, login de accesos a la evidencia. Y proceso de e-discovery, no auditoría. Procedimientos para extraer evidencia con cadena de custodia. Alert tuning y reducción de ruido. Pipeline debe incluir reglas para reducir falsos positivos. Con contexto, por ejemplo, es Asset, Critically Threat Intel, y Score y priorización, ¿no? Y bueno, pues la métrica operativa pudiera ser porcentaje de alertas válidas versus generadas. Objetivo inicial, menor al 20% falsos positivos en principales playbooks. En dashboard y automatización de reportes, puede ser KPIs a mostrar automáticamente, el MTTD, el MTTR, el porcentaje de alertas válidas, porcentaje de controles con evidencia automatizada, tiempo medio de recuperación de evidencia, ¿no? Son ejemplos, pero es lo que te decía, esto lo puedes automatizar. Y exportable para auditoría en formato inmutable, ¿no? PDF firmado, snapshot de dashboard. Ojo ahí también, interesante este punto. También lo que puedes hacer en un CIEM es que te genere un reporte del dashboard. Entonces ya te estás quitando otro peso de encima, porque no tienes que evidenciarlo tú, ya lo va a hacer el reporte. Obviamente que si tú vas a hacer esto, tienes que hacer cumplir el punto. Tal cual. Entonces, si tú generas estos reportes, y si tú sabes en qué fechas se repite la auditoría, tú puedes generar que el reporte se dispare durante la documentación y se descargue y te lo mande por correo. O no se descargue. Se genere y te lo mande por correo. Así que, pues tú ya nada más cuando empiece la auditoría, si tú ya lo tienes automatizado y la auditoría se repite cada año el mismo mes, pues tú nada más vas a sentarte a esperar a que te llegue tu correíto con el reporte, y ese reporte lo vas a usar. Y ya, te olvidas de varios puntos. No creo que te olvides de todos, pero sí al menos de varios, ¿no? También puedes hacer esto. Y todo lo estás aprendiendo aquí en tu canal favorito, que ya le diste like y ya le diste compartir. Bien. Entonces, esos son los consejos que te doy. También la integración final, el ciclo de evidencia viva, conectar CIEM, EDR, SOAR, etc. En cada incidente conserva su paquete de evidencia enlazado y recuperable. Ejecución, la detección automática, playbook SOAR, tickets ATS, snapshot de evidencia, cierre con RCA y almacenamiento. Y los riesgos y mitigaciones rápidas. Pérdida de logs por saturación, aplicar throttling y copia un buffer de respaldo. Eso escucha muy técnico, yo a veces me paso de lanza con eso. Pero en otras palabras es, si se pierden los logs por saturación, depende, porque pudiera ser que hay algunos CIEMs que almacenan logs en el propio agente. En caso de que haya un agente, si no, en el sistema de donde obtiene la información también se almacenan. Yo creo que aquí lo más importante no es si pierdes logs, sino cuánto tiempo te tardaste en darte cuenta que no tienes datos en el CIEM. Yo creo que esa es la clave, porque
Como les digo, si se maneja por agente, hay algunos CIEMs que pueden retener una semana, una quincena, un mes de los logs de forma local. O sea, mira, para que me entiendas. Vamos a suponer que tienes instalado todos los agentes en la computadora 1, computadora 2, computadora 3, computadora 4 y computadora 5. Tienes 5 computadoras y esos son los nombres de las computadoras, los hostnames. Suponiendo que perdiste logs de la computadora 1, computadora 2. La 3, la 4 y la 5 sigues recibiendo logs. Ok. Lo importante es que la computadora 1 y la computadora 2, tú te des cuenta rápido que dejaron de enviar logs. ¿Por qué? Porque el propio agente de la computadora 1 y 2, suponiendo que no se apagó, ni que es tema, bueno, sí puede ser también tema de red, pero suponiendo que no se apagó y la máquina sí sigue generando logs, el agente instalado en la 1 y en la 2 va a almacenar todos esos logs que no ha enviado al CIEM, pero tienen tiempo de vida. Como les digo, algunos puede ser una semana, una quincena o un mes. Si ese tiempo expira y tú no te diste cuenta y no recuperaste los logs en el CIEM, ahora sí, olvídate, ya los perdiste. Pero si tú te das cuenta rápido y tú corriges esos logs para que lo reciba el CIEM, entonces el agente, con todos los logs acumulados de varios días en lo que te tardaste en recuperarla, va a enviar de fregazo, va a enviar de golpe toda esos logs que se almacenaron y se estuvieron incrementando en el agente, y los va a enviar de un solo golpe al CIEM. Entonces el CIEM va a recuperar todos los logs de los días que no vio esa computadora. Pero si tú te tardas mucho en darte cuenta y pasa el tiempo límite de almacenamiento local, ya no va a haber forma en la que puedas recuperarlo, porque se perdieron. Entonces, como les digo, no es tanto el recuperar, sino cuánto te tardaste en darte cuenta que dejaste de recibir. Es muy importante, y esto no solamente es para temas de auditoría, me parece que lo he mencionado antes. Importante, si tú tienes un CIEM, tienes que tener un control interno para estar validando que sigues recibiendo los logs de todos los sistemas que tienes ingestados. ¿Por qué? Porque puede haber que algún sistema dejó de recibir el CIEM y te diste cuenta muy tarde y perdiste información valiosa, y puede ser que hayan sido parte de algún registro de algún evento anómalo y el SOC ni sus luces, pero no porque el SOC tuviera el tema, sino porque no estaban recibiendo estos logs. Ha pasado, no te pase. Implementa un control para revisar cada cierto tiempo que sigues recibiendo logs de todos los sistemas. Y si hay alguno que no o algunos que no, pon cartas en el asunto, corrígelo para que vuelvas a recibir estos logs. También, súper consejazo, te lo dio tu amigo José Rojas. Y bueno, ya para finalizar, en este punto, el beneficio principal es la evidencia deja de ser algo que se busca para auditoría y pasa a ser un subproducto confiable de las operaciones de seguridad, disponible en tiempo real para cumplimiento, respuesta y toma de decisiones. Y ahí te va la pregunta, para que te pongas a pensar. ¿Cuál sería para ustedes la integración prioritaria hoy? ¿CIEM, después SOAR, o EDR, después CIEM, o ATS, después GRC? Para que la evidencia deje de ser un problema en la próxima auditoría, ¿y por qué? Ahí va a haber un buen debate en este punto. Continuando en el punto número 4, ya nos falta poco para finalizar. La auditoría y cumplimiento basado en datos. Auditoría basada en evidencia. Fíjate, la ISO 19011 da un enfoque práctico. Validar trazabilidad, end-to-end, fuente, después control, después evidencia, después resultado. Mapa simple por control. La acción inmediata, crear un registro maestro donde cada control tenga su fuente de evidencia, responsable y frecuencia de verificación. Y en la prueba de auditoría, ser capaz de reproducir un hallazgo desde el evento bruto hasta la decisión tomada.
La evidencia tiene que estar viva, qué es y cómo tratarla, ¿no? Tipos válidos, logs con timestamps, IDs, snapshots forenses, dashboards con snapshots, registro de tickets, reportes SIEM exportables, ¿no? Pues es lo que hablamos. ¿Cuáles son los requisitos mínimos? Integridad, retención definida, control de acceso y registro de accesos a la evidencia. La acción práctica, automatizar exportes periódicos de snapshots y almacenarlos en repositorio con, pues puede ser WORM, Immutability, ¿no? Y el cumplimiento regulatorio, la ISO 27001, combina evidencias documental, políticas, actas y operativas, logs, registros de formación, pruebas, ¿no? De ambos. En la NIST, esperar evidencias técnicas claras, detecciones, playbooks ejecutados, métricas MTTD, MTTR. El SOC 2, por ejemplo, PCI DSS, evidencia por control, aprobaciones formales, accesos registrados, logs de transacciones. Oye, estaría interesante hablar de SOC 2, ¿verdad? No he hablado de SOC 2. Acción. Para cada requerimiento regulatorio, definir el ejemplo de artefacto que satisface la prueba. Una línea por requisito. Cómo presentar la evidencia a la junta. Visuales, puede ser un scorecards con 6 indicadores clave más semáforos. Verde, ámbar, rojo. Y tendencia en los últimos 6 meses. Puede ser un storytelling también, estructurar la presentación, hallazgo, riesgo o impacto, después evidencia, después acción tomada y después estado actual. También el entregable para pues alta dirección puede ser un slide con top 3 riesgo con evidencia. Y puede ser KPI de aseguramiento, ¿no? Con link de paquete de evidencia. Y preparación, tener un paquete pack de evidencia listo para cada punto rojo para compartir bajo demanda. ¿Cuáles son las técnicas de validación o sampling para auditoría basada en datos? Pues puede ser implementar sampling periódico, puede ser por ejemplo de 5 al 10% de eventos críticos para comprobar la integridad y que pipelines no omiten datos, ¿no? Pruebas end-to-end, simular un evento, seguir su rastro y validar que aparece en el SIEM. Después ticket, después cierre. Mantener runbooks de extracción para discovery con pasos reproducibles, y time stamped, ¿no? Otra vez insisten en repetir la misma palabra. KPIs y métricas que importan para cumplimiento. Por ejemplo, eso solamente es un ejemplo, no vayas a decir que no, pues es que yo lo escuché en un podcast y me dijeron que era esto, no. Son solamente ejemplos y también recomendaciones, no es algo que tengas que hacer por obligación porque yo te lo pida, sino es una recomendación. Porcentaje de controles con evidencia automatizada disponible, porcentaje de hallazgos cerrados en SLA, MTTD, MTTR para controles Detect Response, porcentaje de logs con integridad verificada y retención OK, reducción de hallazgos repetidos año tras año, ¿no? Y vamos a la pregunta. Si tuvieras que elegir un único indicador para presentar evidencia en la próxima reunión o la próxima auditoría, ¿elegirías porcentaje de controles con evidencia automatizada, MTTR o porcentaje de hallazgos cerrados en SLA? ¿Y por qué? Para el punto número 5, ya para cerrar, continuamos con gobernanza y comunicación con liderazgo. Justamente, convertir evidencia técnica en decisiones ejecutivas, clara, contexto y riesgo cuantificado. O sea, también lo ideal es que esta evidencia pueda tomar base para alguna toma de decisión. Fíjate, está interesante porque suponiendo que la evidencia sea manual, ¿no? Y el tiempo nos dice que nos tardamos, no sé, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, o 1 mes o más en recabar la evidencia. Esta información puede ser muy valiosa para poder hacer automatizaciones. Es un ejemplo, puede haber más. Pero si tú muestras estas evidencias y muestras el tiempo que te puedas estar tardando y obviamente ya tienes tú un plan o una sugerencia que puedas dar, porque si nada más damos el problema y no damos una solución,
no se ve muy bien para alta dirección. Pero si muestras el problema y muestras tú una solución o muestras varias soluciones, que sería lo ideal para que puedan tomar una decisión, pues es mejor. Pero si tú esta evidencia la utilizas justamente para poder solicitar a lo mejor algún CIEM, solicitar a lo mejor algún sistema de tickets para automatizar y que nos va a beneficiar y demás, pues sería un buen punto de partida. A eso iba. No se me ocurrían, pero de repente me prende el foco. Pero sí, es eso. Para toma de decisiones puedes utilizar la auditoría para que puedas mejorar un proceso y sobre todo mejorar la postura y la reacción de la organización. Porque recordemos que una auditoría no es a lo que se dedica seguridad. Seguridad se dedica a resguardar la información o resguardar los activos o resguardar a los usuarios finales, qué sé yo, y no tanto a recabar evidencia de lo que sí estás haciendo bien, ¿no me explico? Entonces, si lo automatizas mejor y puedes utilizar esta auditoría para proponer. A eso es lo que iba, lo que quería llegar. Y bueno, ¿quién informa y a quién? Operacional o seguridad o IT. Informes diarios, semanales con detalles, ¿no? Puede ser equipo SOC. Puede ser el comité de seguridad, resumen mensual con tendencias y acciones abiertas. Alta dirección, tablero ejecutivo trimestral. Y pues ¿cuál puede ser el formato de reporte efectivo o la estructura mínima? Headline, una línea, estado actual, más cambio respecto al periodo anterior. Top 3 riesgos con evidencia para cada riesgo, indicador, evidencia y exposición estimada. Acciones, decisiones necesarias, responsables y fechas. Trend and Health, gráfica de tendencia, 6 meses más semáforo. Anexo técnico, paquete de evidencia recuperable o bajo demanda, links seguros al repositorio. Y bueno, estos son formatos de reporte efectivo para cuando tú vas a mostrar que los controles los tienes implementados, que no necesariamente tiene que ser la evidencia de la auditoría. No vayas, por favor, a una junta de alta dirección a mostrar en pantalla un reporte de la auditoría para decir los controles cómo los estás poniendo de forma efectiva. No lo hagas, por favor. No voy a eso. Esto de parte del formato de reporte es cómo conviertes los controles que ya hiciste y que ya documentaste en la auditoría en una forma clara y sencilla para alta dirección. A esto me refiero. Justamente, no a que muestres el reporte de la auditoría o muestres tu documentación de la auditoría. Entonces ahí te lo dejo al costo. Y evitar lo técnico. Esto es lo que te decía. Estos puntos, justamente lo que te digo, son para mostrar alta dirección. Entonces continúo. Evitar lo técnico. Reemplazar términos técnicos por impacto. Por ejemplo, se detectaron 200 intentos de credential stuffing. Riesgo de interrupción de servicio y pérdida de confianza. Probabilidad moderada. Impacto estimado en pesos, ¿no? Y siempre ligar cada hallazgo a qué pasa si no se actúa. Coste, reputación y cumplimiento. Eso es lo que quiere ver alta dirección. Tienes que traducirlo allá. KPI sugeridos. Porcentaje de controles con evidencia viva. Puede ser frecuencia mensual. Y pues cómo mostrarla de forma visual, pues un semáforo más porcentaje de trend, ¿no? También puede ser un porcentaje de hallazgos cerrados en plazo. Por ejemplo, puede ser la frecuencia semanal y la visual puede ser una barra apilada por estado. Y porcentaje de desviaciones detectadas vía monitoreo versus auditoría. Frecuencia trimestral. Y la evidencia puede ser una gráfica de pastel o una gráfica de tarta. Puede ser que lo digas así. Más evolución. Y ejemplo de umbrales. Verde, mayor o igual a 90%. Ámbar, de 70 a 89%. Y rojo, menor al 70%. Y pues cómo conectar evidencia a objetivos de negocio. Continuidad, pues mostrar RTO y RPO impactados y porcentaje de servicios críticos con prueba OK. Reputación, número de incidentes con posible exposición de datos sensibles, tiempo hasta contención, cumplimiento legal, controles mapeados versus requisitos regulatorios y gaps con evidencia, incluir estimación simple de exposición económica, puede ser una breve fórmula, probabilidad por impacto medio, ¿no?
Elementos y operativos indispensables, importante. Repositorio de evidencia central con control de acceso y snapshots inmutables. Rulebook de escalamiento para incidentes que requieren notificación ejecutiva inmediata. Y un prebrief para alta dirección 48 horas antes. Enviar un paper, una página, perdón, más paquete de evidencia para preguntas. Y la pregunta de este punto: ¿qué KPI escogerías como headline para la próxima reunión de alta dirección? Porcentaje de controles con evidencia viva, exposición económica estimada o porcentaje de hallazgos críticos abiertos y por qué. Ya por último, consejos. Ahí te va. Prioriza controles críticos que ya generan datos. Hazlo en ese orden. Accesos, log cloud, por ejemplo, para conseguir victorias rápidas. Después, siempre vincula evidencia a un ID único. Puede ser un ticket, incidente, cambio, para rastreabilidad. Importante. Exporta snapshots inmutables. Puede ser un zip firmado, hash, antes de la reunión de auditoría. Automatiza alertas para excepciones, no para todo. Y guarda acciones correctivas en ATS vinculadas al incidente. Documenta el pipeline de evidencia en el GRC. Puede ser ingesta, luego normalización, luego retención y luego acceso. Esos son los consejos rápidos para implementación inmediata. Y bueno, ya para finalizar, ahora sí ya estamos finalizando. Justamente me ajusté a la hora. Ya estamos en el minuto 57. La frase del episodio: la evidencia no se fabrica al final. Se construye día a día. La madurez no se audita. Se demuestra en tiempo real. Y bueno, para que te quedes al siguiente episodio. En el siguiente episodio vamos a hablar de un punto interesante. En el episodio 27. Continuidad del negocio y recuperación ante desastres. Quizá no es muy popular, pero muy importante si quieres ser CISO o si quieres administrar bien la gobernanza de seguridad de la información, que recordemos que esa es la temporada. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. Espero que te haya gustado. Si hay alguna recomendación que pueda hacer para que tu servidor mejore, adelante. También si hay unos buenos comentarios, si te gustó, que aprendiste, también puedes dejarlo en los comentarios. Muchas gracias. Se despide su amigo José Rojas. Que tengan un excelente día, tarde y noche. Y así llegamos al final de este episodio, amigos y amigas de Blue Team sin morir en el intento. Espero que hayan disfrutado de este capítulo tanto como nosotros y que hayas aprendido de él. Si les gustó el contenido, compartan este episodio con sus amigos y colegas en las plataformas de escucha favoritos, y si no les gustó el capítulo, como quiera, compartenla, jajajaja. Su apoyo es la mejor forma de poder ayudar y enseñar a más personas deseosas de aprender. Además, no olviden dejar una calificación de 5 estrellas en sus plataformas de escucha favoritas. Cada valoración cuenta para que más personas se sumen a este movimiento. Pueden conectarse conmigo y a través de nuestros canales oficiales que dejaremos en la descripción del episodio. Muchas gracias por acompañarnos hoy, y nos escuchamos en el próximo capítulo. En la esquina oscura, la privacidad en guerra pura, espejismos de datos en cada